Buenas tardes, desde la Plaza Mayor de Zamora. Un domingo de Ramos primaveral, sinceramente, como en muchas otras ocasiones que el tiempo ha respetado esta jornada de recibimiento y de alegría en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ese es el nombre de la cofradía que hoy tiene el protagonismo y son cientos los niños que participan desde dentro y también desde las aceras, con palmas, con ramos de olivo y laurel, a ese paso de la tradicionalmente conocida como la borriquita. La Junta Pro Semana Santa de Zamora ha inaugurado oficialmente también esta mañana la Semana de Pasión con el pregón a cargo del escultor zamorano Ricardo Flecha, quien, por cierto, ha dado un repaso bastante profundo en su sentir como imaginero, pero también en su percepción de lo que para él es la Semana Santa. Se ha quedado con uno de los personajes destacados de esta Semana de Pasión, que no es otro que el Barandales, ese anunciador de la llegada de las procesiones y que porta dos campanas en sus manos, que veremos también en esta procesión. Y lo ha comparado el escultor Ricardo Flecha con la ciudad de Zamora. Dice que humilde y al parecer poco relevante, pero que una vez al año, en estos días de pasión, se viste de terciopelo y oro para ser destacable y un punto de atención para todos los zamoranos. Esas fueron las palabras del imaginero. Se encuentra conmigo esta tarde aquí retransmitiendo desde la sala de juntas del Ayuntamiento de Zamora el historiador y gestor cultural Rubén Sánchez Domínguez, un semanasantero y amante de esta celebración que puede darnos más luz durante estos minutos y especialmente más cultura sobre la importancia que una puesta en escena religiosa supone para todos estos zamoranos para la Semana Santa de Zamora. Rubén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En un domingo de Ramos casi como los Jueves Santos del refrán, ¿no? Esos espléndidos donde luce el sol, hace calor. Y con 22-23 grados además en la Plaza Mayor, cosa muy rara. Bueno, puede parecer para algunos puntos de España algo muy normal, pero aquí en Zamora, que estamos acostumbrados al frío de la primavera, es bastante calurosa esta tarde. Caluroso, sí. Sí quería saludar pues a toda la gente que nos escucha y dada mi condición o mi colaboración con el Centro de Estudios de la Inmigración, pues también a todos esos zamoranos emigrados o de la diáspora, por decirlo de forma un poco más poética, que nos puedan estar escuchando en este momento. También a Rafa García y Paco Gus, que están justo enfrente de nosotros en el Ayuntamiento Viejo, pues haciendo exactamente lo mismo para otro medio de comunicación. Con Rafa hacía mucho que no me veía y el otro día tomamos un café largo y tendido. Y es un problema porque al final vamos a decir los dos prácticamente las mismas cosas porque he estado escuchando hace un rato y bueno, tenemos argumentos muy parecidos sobre algunas cuestiones, ¿no? Y sí quería comenzar sobre todo con un recuerdo entrañable a Alberto Gato, pues un cofrade zamorano ejemplar, miembro de esta cofradía y de la cofradía de la Santa Veracruz, miembro de la tertulia del cofrade, sobre todo amigo, gran benefactor de ambas cofradías y que bueno, pues esta mañana nos desayunábamos con la noticia de que ha fallecido justo hoy en uno de sus días, ¿no? De sus días importantes. Así que bueno, pues nuestro recuerdo a Alberto Gato y el pésame a la familia. Bueno, estamos viendo en la plaza de Sagasta, ya casi entrando en la Plaza Mayor de Zamora, la cabecera de esa. Sí, la cruz de guía de la cofradía. En este caso, una cruz de guía muy peculiar. Bueno, es cierto que esta cofradía es un tanto ecléctica y responde a una estética peculiar y bueno, pues hace unos años decidieron incorporar este elemento con sus filiales también peculiares, pero bueno, destacar que por lo menos sí se han preocupado de que efectivamente se mantenga un poco ese sentido litúrgico de la cruz y que vaya iluminada con ciriales, al margen de que se vea más o menos por ser de día, pero sí mantenga un poco ese sentido litúrgico, ¿no? La iglesia de San Juan que acompaña la Plaza Mayor, epicentro, ¿no?, de estos días de Semana Santa. Estamos escuchando también la banda de cornetas y tambores Ciudad de Zamora que ha sido galardonada también hace unos años, en 2010, con el Barandales de Honor, un galardón que en realidad pues reciben aquellos personajes, aquellas figuras que representan a esta celebración litúrgica, a esta serie de actos importantes y sobre todo a la preservación de la Semana Santa de Zamora. Por cierto que este año el Barandales de Honor lo ha recibido la entidad Caja Rural por ese apoyo a la Junta Pro Semana Santa de Zamora. Cambio rápidamente de tema, sí, porque estamos viendo las imágenes del estandarte de la cofradía precisamente con un crespón negro en recuerdo de Alberto Gato, estandarte que costeó él precisamente hace unos años, ¿no? Y pasamos, si quieres, a hablar de la banda, que la tenemos ahí, ¿no? La verdad es que hoy, dadas las circunstancias de los últimos años y de la falta de recursos, se unen en una misma procesión pues dos sensibilidades en cuestión de bandas de cornetas, ¿no? Es curioso porque realmente la música de banda de cornetas, y esto no lo digo yo, que yo nunca he formado parte de este mundo, pero sí gente que ha formado parte de ellas, ¿no? Realmente pensamos que quizá esta es la banda que representa un poco los sones más zamoranos y demás,
Al final la banda Ciudad de Zamora, heredera de la antigua banda de la Cruz Roja, lo que hace es, pues mantener de alguna manera los sones que la Cruz Roja tenía en la posguerra. Es decir, al fin y al cabo son sones militares con alguna intervención un tanto posmoderna, como fue la adaptación de la marcha de Aida, que por cierto tampoco era un invento extraño, porque durante muchos años, a principios de siglo, se usaron óperas para hacer marchas de Semana Santa, ¿no? Y por otro lado cierra la banda del Perdón, que ahora mismo nos suena andaluz, pero como tantas otras cosas, elementos o determinados desarrollos artísticos que en Zamora se pierden o en Castilla se pierden, siguen evolucionando en Andalucía. Es decir, no es que sea más sevillano, es que la música de banda de cornetas ha evolucionado allí. Por tanto, si queremos retornar, hay que ir a buscarlo donde se quedó, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues a veces tenemos un poco esa dualidad de estos más zamoranos, estos aquello. Sí es cierto, claro, que ellos hacen su menú a su gusto y al final son marchas de cornetas o en este caso de agrupación musical, como es el Perdón, pensadas por y para cargar a costal. Eso está muy claro, ¿no? Y claro, a veces pues intentas cargar con ellos al estilo castellano, zamorano. Yo no quiero ser muy localista porque lo de la cultura a veces, pues lo de ponerle puertas es peligroso, ¿no? Pero al final hay una cuestión de ritmo que perjudica la carga, ¿no? En este caso el paso a ruedas no es problemático. Sí echamos de menos pues esas marchas de gloria que sonaban un par de veces solo en la Semana Santa, ¿no? Pero sí lo facilita el hecho de que no sea claro, justo con un cargador. Efectivamente, pero bueno, sí es cierto que aquí pues tenemos esas dos sensibilidades un poco encontradas, ¿no? Luego, realmente es curioso, yo a veces soy bastante polémico con este tipo de cuestiones, ¿no? Pero digamos, un poco la banda representante del zamoranismo cambia de uniforme y nos presenta un uniforme, iba a decir absolutamente andaluz, no, pero bueno, son los uniformes que se usan allí, en concreto muy parecido a la banda de la Esperanza de Triana, ¿no? Con otros colores. Es decir, sí, entonces tenemos críticas ya para todos los gustos, claro. Que a veces queremos hacer zamorano o castellano lo que nos interesa, ¿no? Es decir, insisto, la cultura es muy voluble, lo de poner puertas al campo cultural es complejo y a veces hay que ser un poco, pues un poco voluble con este tema, ¿no? Por cierto, que imagino que me lo podrás tú confirmar esta noticia, porque el actual director de esta banda de corneta, Ricardo Díez Santana, nos había anunciado hace apenas unos días de que será su último año al mando de esta formación musical y además le cede el testigo al compañero Víctor Roales. Víctor Roales, que lo estamos viendo ahora mismo en la fila central, delante del todo, ¿no? Pero la dimisión se hace efectiva el domingo de Resurrección. Es decir, Víctor toma posesión como director de la banda a partir del final de la Semana Santa. Ha acompañado a muchas de las cofradías durante muchos años, principalmente en esta apertura de las procesiones. También estábamos viendo al Barandales que muy unido a esta banda de cornetas y tambores también anuncia esa procesión. Si te parece, Rubén, vamos a escuchar unos minutitos a esta banda al paso de la Plaza Mayor.
ahí está la figura de Barandales, que precisamente es la primera vez que la vemos en esta Semana Santa de Zamora, el Domingo de Ramos, cuando abre esta cofradía, que por cierto tampoco la veremos en aquellas procesiones que son de disciplina y penitencia, aquellas que son nocturnas. Imagino, claro, que esto también tiene que ver con ese silencio y ese recogimiento y penitencia. Sí, realmente es un tema estético, y es un tema estético de la Semana Santa posmoderna, digamos, ¿no? Es decir, solo una aclaración, porque a veces con Zamora, y en función de criterios absolutamente estéticos, que no tienen nada que ver con la categoría de hermandades, se habla de hermandades de penitencia, hermandades no. Solo hay 3 tipos de cofradías, según el derecho canónico: sacramentales, penitenciales y de gloria. Y tienen que ver con la estética, simplemente. No, en Zamora pensamos que las cofradías penitenciales son las de noche, etc. Cofradías penitenciales son todas. Esta es una cofradía penitencial desde el punto de vista litúrgico. El resto son cofradías del Santísimo Sacramento, las cofradías sacramentales, o cofradías de gloria, ¿no? Esas son las 3 categorías de hermandades que define la Iglesia. Aquí en Zamora sí hablamos de penitenciales, primero las que lo tienen en el título, pero que lo tengan o no, insisto, esta es una cofradía penitencial porque es una cofradía que rinde culto a un misterio de la Semana Santa, como es la entrada triunfal en Jerusalén. Y bueno, pues sí, digamos, se ha estandarizado un poco el barandales en las procesiones de tarde, y no barandales o no avisador en las procesiones de noche, cosa que rompió Luz y Vida en su momento y durante muchísimos años estuvo saliendo, hasta hace 2 o 3 años. Yo creo el último año que salió en Luz y Vida fue cuando murió Alberto, bueno, pues digamos el último barandales que tuvimos único, ¿no? Que funcionaba en todas las cofradías que lo usaban. Ahora ya son varias personas las que desempeñan este cargo. Me hacía gracia porque una de las cosas que decía Ricardo esta mañana en el pregón es, le pedía a las cofradías que por favor las bandas no taparan el sonido del barandales, ¿no? Es verdad. Y a veces, bueno, también son cosas un poco de la toma y depende dónde grabes a la banda, pero en algunos momentos casi no se oía, ¿no? Cierto que al final el tintineo de las esquilas y por el tono que tiene ese sonido, pues persiste, ¿no? En el fondo. Hombre, también es verdad que claro, que si tu figura o tu imagen representativa es el barandales, también quieres que sea el protagonista. Obviamente, está claro. Sí. Eso sí que es verdad. Bueno, estamos viendo ya a esas familias que acompañan a los niños en la cofradía, pero también a los propios miembros de la hermandad, que son aproximadamente, si no puedes corregirme, Rubén, unos 150 hermanos. Creo que son 150 exactos. Exactos. Ahora mismo, sí. Una cofradía que se funda, bueno, también lo comentaba Rafa hace un momento en la otra televisión, ¿no? Se funda en el año 48 y tiene que ver mucho con la última oleada fundacional grande de la Semana Santa, que es de la posguerra, ¿no? Al final, Ricardo decía esta mañana, obviamente Semana Santa de Zamora no es barroca, es sobre todo... Y no es medieval, que luego también habíamos hablado en otros momentos de que, bueno, podía ser un escenario bueno, el románico de Zamora, pero en realidad era, bueno, pues es de esa época... La recreación medieval de Zamora tiene que ver con la posmodernidad. Exacto. Y surge a partir de los 60-70, ¿no? Espíritu Santo, Buena Muerte, Capas, etcétera, ¿no? Es fundamentalmente la base es decimonónica y lo que llamamos cofradías grandes, que para mí es una de las cosas que más define la Semana Santa zamorana, ¿no? Cofradías largas, de grandes pasos, que lo que ponen en marcha son las diferentes escenas o pasos, que esa es la etimología de la pasión, ¿no? A partir de ahí hay un proceso fundacional en torno a los años 20, el silencio, Nuestra Madre, etcétera, y luego la última oleada gorda, digamos, de principio, o sea, antes de la segunda mitad del siglo XX, es en la posguerra, ¿no? Y es en este momento en el que se funda esta hermandad, que recoge el testimonio de una cofradía antigua que organizaba la Venerable Orden Tercera San Francisco, los terciarios franciscanos, que organizan hasta el año 48. Y que se remonta al siglo XIII en este caso. Sí, lo que pasa es que realmente hay como 2 momentos. Lo que se remonta al siglo XIII es la procesión litúrgica de Ramos, que es lo que se celebra por la mañana en la catedral. Y después lo que está... Y lo que se celebra en todas las parroquias, además la Iglesia manda que se salga de una iglesia similar, o sea, diferente, perdón, a donde se va a celebrar los oficios del Domingo de Ramos, y bueno, eso es lo que efectivamente se recoge en el siglo XIII, ¿no? En algún momento la Venerable Orden Tercera separa esa procesión litúrgica y organizan una cofradía más popular con un pasito pequeño, pero muy, bueno, pues muy de esta zona, ¿no? Que se perdió durante unos años, se llevó a Toro, en Toro se pierden algunas figuras y felizmente se ha recuperado hace algunos años, está en el museo, es pendiente de restauración, es un pasito que no tiene gran calidad, pero que sí tiene mucho sabor, ¿no? Y que sale en el primer año de la hermandad, ya fundada en el 48, la procesión se hace con ese paso. Hay unas imágenes, creo que son del archivo de Gerardo Pastor, si no me equivoco, se ve salir de la Magdalena
el paso de la borriquita antigua. Son bastante curiosos, además ahora con esto de YouTube y demás. Antes sí, podemos... este tipo de imágenes que eran un poco más de culto, yo creo que están en varios foros, ¿no? Y además podemos contrastar, bueno, ¿de qué año? No, está datado aquí salió en el 90, salió en este paso, en el 2000 ya no ha salido. Durante unos años el paso, antes de que existiese el Museo de Semana Santa, también se guardaba en el Convento del Tránsito. Hay alguna postal que se ve ya el paso nuevo de Florentino Trapero, que es de los años 50, en el fondo de la nave del Convento del Tránsito. Y bueno, pues ahora se conserva en el museo, ¿no? Hablaremos precisamente también de esta imagen. Sí que es verdad que hace un año aproximadamente, también hablando de una de las novedades de esta cofradía, se ha incorporado durante el rito de bendición de palmas, antes de iniciar el desfile, exactamente, la música del maestro Juan García de Salazar para la liturgia y la interpretación musical. Creo, en este caso, la realizaba el coro Camerata Primo Tempo. Camerata Primo Tempo, efectivamente. Y el sábado pasado también tuvo lugar un concierto de esos cánticos del siglo XVIII que están recuperados ahora en el siglo XX por el maestro Aedo, que, bueno, pues en este caso también estaban dentro de la Real Coral de Zamora, y Gaspar de la Balauza, que fue maestro de capilla de la catedral. Sí, en concreto son las piezas que pertenecen a la Orden Indominica Palmarum, es decir, en el Domingo de Palmas, ¿no? ¿Es una forma también de rescatar este tipo de cantos? Sí, realmente durante el tiempo que estuvo Miguel Ángel de delegado de cofradías, bueno, Zamora tiene un problema, que en un momento dado las imágenes se sacaron de los templos o de las paneras, pero algunas de los templos, ¿no? Y se metieron en un almacén. Es decir, al final el museo pretende ser un museo, tiene algunos elementos museológicos, otros no los tiene, esperemos que algún día los tenga, pero desde el punto de vista litúrgico pues no deja de ser un almacén, ¿no? Entonces, durante muchos años, bueno, pues eso se quedó ahí. Yo creo que Zamora durante algún tiempo se ocupó mucho de las declaraciones, del turismo y demás, pero se olvidó de otro tipo de cosas que tienen que ver con la formación cofrade, con la identidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en tiempos de Miguel Ángel como delegado de cofradía sí se procuró que en algunos casos se cuidara la liturgia de las procesiones, aunque se saliera del museo, ¿no? Y a ese proceso corresponde esta bendición de palmas, aunque se había hecho por la mañana, digamos, la bendición litúrgica en la catedral, pero sí iniciar un poco, bueno, la procesión con un punto de vista más litúrgico, ¿no? Ya estamos viendo aquí la borriquita acompañada por esas palmas, que la simbología no es otra que el recibimiento, ¿no?, a Jesucristo. Sí, efectivamente. La palma tiene mucha simbología en el arte cristiano, entre ellas, bueno, pues es la que portan los mártires habitualmente, pero en este caso simplemente, pues eso. Rafa ponía hace media hora en la televisión Zamora un ejemplo muy gracioso, que es el mismo efecto que las banderitas cuando viene algún jugador de fútbol, ¿no? Pues sí, en la zona de Palestina. Saluda un ídolo, ¿no? Efectivamente. En la zona de Palestina se da la palma, en toda la zona mediterránea. De hecho, por esta dualidad de lo zamorano, de lo de fuera, etcétera, etcétera, las palmas son de Elche. Todas las palmas de España que se consumen tal día de hoy vienen de Elche, ¿no? Palmeral, por cierto, patrimonio de la humanidad, sí, ¿no? Sí, es cierto. Toda la zona del Huerto del Cura es espectacular. Generalmente en Zamora, cuando la palma era una cosa importada y por tanto cara, bueno, pues a mí me lo decían mis abuelos, no, esto era cosa de los niños bien. Es decir, el resto llevábamos por lo que teníamos en el huerto, laurel, olivo, etcétera, ¿no? Esta imagen de Florentino Trapero, la borriquita, que es de 1950, justo, pues eso, como habías comentado ya, Rubén, un año después de la primera procesión de esta cofradía. Sí que es verdad que me gustaría hacer en este caso una mención a uno de los reportajes de la revista Barandales de este año, de José Luis Hernández Luis, por ese estudio que ha hecho del autor de esa serie de dificultades que tuvo que pasar en su vida, su encarcelamiento por el régimen franquista. Bueno, ha sido un estudio bastante... Es una paradoja, lo he leído hoy precisamente para venir a acompañaros, que no había tenido tiempo hasta ahora. José Luis, compañero mío de carrera, también quiero saludarles de aquí, porque genera una paradoja curiosa, ¿no? Al final, un tipo que termina siendo procesado por el régimen simplemente por pertenecer a una asociación de profesores de la enseñanza vinculada a la UGT, etcétera, etcétera, que termina siendo depurado, apartado de la enseñanza, al que no se le realizan encargos prácticamente en 40 años, digamos, se restaura su vida artística con un paso que paga uno de los prohombres del régimen franquista, como fue Carlos Pinilla, gran benefactor de Zamora, por otro lado, una cosa no quita la otra. Pero bueno, que realmente es un poco primero el régimen quien lo depura y quien de alguna manera arruina su vida artística, porque no hay más que mirar este paso para pensar que este hombre, discípulo de Aniceto Mariñas, que es otro de los escultores del siglo XX importantes que tiene obra en Segovia, Florentino Trapero es segoviano, de Aguilafuente, podría haber dejado, bueno, pues más pasos importantes, no sé si en Zamora, pero al menos sí en España, ¿no? Desde luego es una de las borriquitas. Yo no me gusta ser categórico y no quiero decir que es la mejor de España, ¿no? Pero desde luego es una de las obras del siglo XX
en esos momentos donde la imaginería y la escultura se están separando para no volverse a juntar más. De eso también hablaba Flecha esta mañana en su pregón. Están un poco en ese punto de inflexión donde todavía imaginería y escultura van de la mano. Y desde luego es una obra imponente, ¿no? Con un montón de figuras, 3 adultos que acompañan a Jesús y 3 niños, con esa parte más popular de los niños que sujetan al biche, ¿no? O el niño que es portado en los brazos de la madre. Desde luego es una obra interesante. Estamos viendo también a los niños que están dentro de la propia cofradía y que tienen diferentes colores en los trajes de las túnicas. ¿Esto tiene alguna distinción por algún motivo? Bueno, se visten de hebreos y en un momento dado los colores propios del traje de hebreo clásico son azul y rosa, ¿no? Rosa cardenal que usa la cofradía en sus hábitos. Es curioso porque digamos que están un poco invertidos a lo que tradicionalmente se usa, ¿no? Sí, el rosa para los niños y el azul para las niñas, ¿no? Pero no te sé responder en este momento a si hay alguna... Sí, pero sí que es verdad que concreta, son las niñas, ¿no? Las que van con esa distinción azul en sus túnicas y los chicos, los niños pequeños. Sí, es cierto que durante muchos años y sobre todo en las fotos antiguas se ve una gran proliferación de niños vestidos de hebreo. Realmente al ser una fundación moderna, entre comillas, hay una intención de puesta en escena, ¿no? Y si tú ves precisamente esas fotos antiguas que hay de Gullón, de los 50, de los 60... se ve que esa puesta en escena de recibir a Jesús vestido de hebreo, un poco de esa recreación tipo como si fuera un Belén viviente, ¿no? Pero en este caso pasional, sí existe esa intención, ¿no? Que la cofradía quiere recuperar, que será complejo, apoyándose un poco en los colegios católicos de la ciudad y las asociaciones de padres de esos colegios, las AMPAs, padres y madres, y bueno, pues veremos a ver si lo consigue, ¿no? Sería una buena iniciativa. Es curioso porque de esta procesión últimamente se dice que van muchos más padres que niños. Y yo hoy, viniendo para acá, hacía esa reflexión. Yo creo que en mi época nos dejaban más sueltos, pero es cierto que también tiene que ver con cómo está evolucionando la sociedad. Es decir, yo recuerdo que me iba a la calle a las 5 de la tarde y volvía a las 10 de la noche. Eso sí, y otra de las anotaciones que hacía Ricardo Flecha este año, es que en este pregón, es que la primera pandilla que hacías cuando eras pequeño es tus amigos, tus nuevos compañeros de la fila que vas haciendo cuando eres pequeño, porque ya tus siempre tus te dejaban a cargo de un primo, de quien fuera, pero yo no recuerdo participar en esta procesión con mis padres, por ejemplo. Es cierto que ahora los niños pueden tener un iPhone de nueva generación conectado con todo el mundo para lo que quiera, pero no tienen esa libertad tanto de salir solos, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo la Semana Santa, como hecho cultural también, es un reflejo de la sociedad en la que se da, ¿no? Y ahora pues quizá, bueno, pues los niños están un poco más atados por esos padres que van con ellos, ¿no? Bueno, es una evolución, no sé si mejor o peor, pero es lo Por que cierto, hay. Rubén, acaban ahora mismo de bailar el paso, no sé, mientras estabas hablando, no sé si te has dado cuenta, acaban de bailar, de hacer esa forma de mecerlo, que va por ruedas. Este paso en realidad no está cargado por hombros, pero sí intentan esos cargadores hacer el baile. Fácilmente saludar a algún hermano que no ha podido salir, algún familiar, algún amigo, ¿no? Forma parte de esa cosa popular que si lo analizas desde un punto de vista absolutamente teórico es raro, es decir, una virgen ha saludado a una persona, ¿no? Pero que tiene que ver también con ese trasunto popular que debe tener la Semana Santa, ¿no? Y que creo que no está reñido, ¿no? Aquí tenemos la formación del perdón. Pertenece a lo que se conoce dentro del mundo de las bandas como agrupación musical, es decir, no son bandas estrictas solo de cornetas, sino que incorporan algunos elementos de viento metal que le da un poco esa sonoridad un poco más grave. Y en esta imagen podemos ver la gran calidad, ¿no? de la escultura, ese trabajo en los ropajes y en los cabellos, ¿no? Vamos a escuchar, si te parece, unos minutos también a la banda. Más allá de criterios, de sensibilidades, lo que la gente pueda opinar o no, hay que reconocer que la banda suena muy bien. Y bueno, pues desde aquí vaya mi enhorabuena para ellos, para todas, ¿no? Pero quizá esta, por ser un poco la más controvertida,
sin yo tener claro si me gusta más o menos, hay que reconocer que la calidad es muy buena. Además es una banda que por primera vez en Zamora ha compuesto temas para banda de cornetas y tambores. Es decir, bueno, tenemos muchos compositores zamoranos cuyas bandas, cuyas partituras se reproducen, por ejemplo, la banda de música de Zamora, pero sí que es verdad que para las cornetas y tambores... No, había alguna composición, no sé si muchas, pero alguna composición sí había. Ya te digo que también para estas. Sí. Y se nos va la procesión. Sí, hacer un par de anotaciones que yo creo que son en justicia con esta cofradía. Bueno, pues es una de las cofradías que está trabajando en la obra social importante. Ha estado toda la mañana con una mesa petitoria en la puerta de San Juan, en la puerta sur de San Juan. Colaboran con el centro de acogida El Olivo de niños, el antiguo convento del Tránsito. Y creo que también es otra de las cofradías que está intentando cuidar la liturgia. Y una curiosidad que mucha gente no sabrá es que la ceniza que se impone el miércoles de ceniza en todas las parroquias de Zamora sale de la quema de palmas que la cofradía efectúa en la fiesta de Cristo Rey, que es el último domingo del tiempo litúrgico ordinario. Bueno, pues hacen una celebración litúrgica en la iglesia de las Marinas y al finalizar la celebración queman las palmas y esa ceniza es distribuida por todas las parroquias de Zamora, ¿no? Como curiosidad. Bueno, y además, pues importante esa labor social que teníamos que recalcar con esta cofradía porque, bueno, sí que es cierto que es una de las premisas, ¿no?, de las cofradías, de la fundación de las cofradías, ayudar a esos hermanos. Debería, sí, realmente las cofradías cuando se forman más sociedades mutuas, ¿no?, digamos, eran como sociedades funerarias. Pero yo creo que, bueno, pues igual que podemos evolucionar en otras cosas, también hay que evolucionar ahí. Y el mutualismo, la ayuda mutua actual, pues está por otras vías, ¿no? Y debería ser condición esencial. Indispensable para ser... efectivamente. Pues Rubén Sánchez Domínguez, historiador, semanasantero y conocedor bien de esta cultura de la tradición de la Semana Santa en Zamora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos aquí en el Domingo de Ramos. A vosotros. Y señores, nosotros nos volvemos a ver también mañana, el lunes santo, 30 de marzo, con la Hermandad de Jesús en su tercera caída. A las 10 menos cuarto será la retransmisión desde aquí mismo, desde la Plaza Mayor, y tendremos una segunda retransmisión porque tenemos la segunda cofradía, la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Será ya a partir de la 1:15 de la mañana desde el Arco de Doña Urraca. Nos vemos, que pasen muy buen fin del Domingo de Ramos y mañana estaremos con ustedes. Hasta luego.